amigos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Hola amigos, ¿cómo están? Nos vemos una vez más aquí para Recetas del Sur, en un nuevo capítulo para Recetas del Sur. Nos vemos aquí nuevamente. Hoy día tenemos una lluvia infernal, pero como sureños estamos acostumbrados, da lo mismo. Recetas del Sur con el profesor Clocker. Estamos en las afueras de Purranque, a media hora al sur de Osorno. Y vinimos a conocer a un personaje, a un youtuber, pero no es un youtuber de niños, es un youtuber de parrilleros, de grandes parrilleros. Nicolás Clocker, el profesor, como saben, de los videos de YouTube. Hola amigos, bienvenidos al capítulo 1 de esta trilogía 18ª que estamos haciendo. Ha sido un cambio súper fuerte. O sea, de ser un gallo que no lo conocía nadie, ahora no te digo que sea conocido, pero por lo menos me saludan de repente o me dicen profesor, lo cual a mí me da harta risa en realidad. Hoy día voy a hacer un corte exquisito al pan. Hoy día vamos a hacer una receta súper cuica, así de simple. Bueno, esto para nosotros ha sido casi fundamental en lo que en algún minuto hablamos de cómo hacer crecer o mostrar la imagen que Chile es un país productor de carne a pesar de que somos chicos. Y en eso Nicolás ha hecho una pega tremenda. Pero iba en Santiago, donde mis amigos, a hacer un asado y eran 2 hamburguesas y 2 salchichas. Entonces yo decía, ¿qué estamos haciendo mal? Y con amigos empezamos de a poco a enseñar, haciendo videos, y en realidad nunca imaginé que iba a aprender tan rápido. Recetas del Sur con el profesor Clocker. Como cantante, buen asador, lo tengo más que claro. Profesor Clocker, Cuénteme, ¿cuáles son sus inquietudes? tengo varias preguntas acá porque existen muchos mitos alrededor de la parrilla, pero como por ejemplo, se usa o no se usa el maticón. Hay gente que le echa unos chips acelerantes. Claro, ¿Cómo claro. aprende usted, un experto en asado, el fuego? Mira, la verdad, todo está permitido mientras no pongas químicos. En el fondo, lo único importante es lograr una buena chimenea para tener aire suficiente. Perfecto. Segunda pregunta. Veo que esta parrilla tiene mucha ceniza. ¿Y para qué decir esta parrilla que está acá, que está llena de ceniza? Yo siempre cuido mis parrillas dejándole ceniza. Si compro una nueva, de hecho, le pongo ceniza antes de usarla. A esta, es más, le puse una capa de ladrillo refractario. Y es para cuidarla, básicamente. Y lo último, la carne, yo veo que está al vacío. La carne tú la sacas antes del asado. Hay gente que la saca 2 días antes y la deja como con unos paños. Yo siempre lo saco un par de minutos antes. ¿Del refrigerador? Claro, del refrigerador y del vacío, por lo menos 5 a 10 minutos. Con eso recupera el color, se oxigena. Ahora, si la calidad de la carne es muy buena, hay detallitos que nos podemos ir saltando y en realidad al final tanta diferencia no va a haber. Ya, perfecto. Me parece muy bien. Así que ahora prendemos el fuego, ¿te parece? Absolutamente. Vamos a ver si el viento me acompaña. Ahí prendió. Ahí. Bueno, yo siempre he sido bueno para el asado, de chico en realidad. Antiguamente aquí lo que más se hacía era cordero y chancho porque la carne de vacuno no era muy buena, la calidad. Se empezó a meter hace no mucho tiempo, un par de años atrás, y me encantó. Decidimos empezar a faenar nuestros propios animales con marca propia y básicamente en locales que hoy día son llamados como boutique de carne, tratando de hacer algo distinto a lo que se hacía en la carnicería tradicional. Bueno, hoy día vamos a hacer el clásico de nuestra zona sur, de Osorno sobre todo, 10ª región, que es el estomaguillo. Es un corte que no se conoce mucho, ni en el mundo, ni en Chile tampoco, solamente en el sur. Este es el estomaguillo, nuestro clásico del sur. Con costilla. Sí, claro, se divide en 2. Tapabarriga, hasta aquí, y después 1, 2, 3, 4 huesos, que es la columna. Después, aquí tenemos el clásico, lomo liso. Si ven, una buena cobertura. Gran cobertura, gracias. Bonita cobertura. Eso habla de que el animal fue muy bien alimentado y es de muy buena calidad. Y esta es la famosa picaña, un corte realmente delicioso. Puntegazo. Claro, tiene una cobertura muy bonita. Este va al palo por lo menos 2 horas y media, 3 horas. Ya. La picaña la vamos a hacer a la espada. Eso rápido, en 20 minutos tenemos carne. Y este lo podría hacer entero, pero para que piquemos aquí, mejor lo hacemos un bife, ¿no? ¿Ya? Yo creo que la carne está lo que era el vino hace 30 años. Hace 30 años la gente tomaba tinto blanco, hoy día ya diferencian cepa, ensamblaje y una serie de cosas. En la carne lo mismo.
La gente ya habla de marmoleo, cobertura grasa, de razas incluso, decir, oye, mira, me comí un Angus. No necesariamente era Angus, pero ya hay diferenciación. Me he visto obligado a ir aprendiendo muchas cosas nuevas. Claro. Yo antes de empezar con lo de los videos, hacía siempre las mismas cosas. Hacía plateado al palo, hacía bife chorizo y para de contar. Entonces, después fue como, ya, tengo que instruirme ahora, pues, tengo que aprender. Oiga, profesor, usted se va a hacer famoso con este corte, ¿ah? Porque esto sí que no se ve allá en la No. capital. No se ve. Tienen que No. atreverse. Es un asado más lento. Sal, gruesa, parrillera. Sal gruesa parrillera. Sal fina prohibida. Así que es una buena capita por todos lados. Así que ahora, si tú me acompañas, nos vamos al fuego, ¿te parece? Vámonos. Bueno, tú sabes que antiguamente esto se hacía a mano. A manito. Hoy nomás. día ya nos hemos ido poniendo flojo y lo hacemos con un pequeño motorcito. Nos queda más parejo y podemos disfrutar con los amigos. Aquí lo ideal es que la mano pueda aguantar unos 6 segundos en el lugar donde está la carne. Hay muchos cortes que si la calidad de la carne es buena, quedan realmente buenos, ¿no? Hay que salirse del vetado y del liso. Nosotros hemos tratado de innovar teniendo cortes distintos y cambiándole los nombres. Uso siempre el ejemplo, por ejemplo, el guachalomo, que es extraordinario, pero tiene el gran problema que se llama guachalomo. Nosotros lo porcionamos, le cambiamos el nombre, le pusimos beef criollo y la gente se lo lleva feliz. Ahora, la idea es que la gente empiece a atreverse a hacer cosas también al palo, no sé, a la estaca, no solamente a la parrilla. Bueno, ahora la punta de ganso, para cortarla hay un tip que es súper importante. Tú ves bien de cerca, vas a ser capaz de identificar la fibra. Así. Entonces, si yo la corto a favor de la fibra, después la puedo tapar en sal y como no se ha roto la fibra, la sal no puede entrar. Y eso me protege la carne y me deja todo el jugo dentro. Y nos vamos. Bueno, ahora lo vamos a poner en nuestra espada. Más derecho. Ahí. Y este es el picoteo, mientras el otro muñeco, Claro. el estomaguillo ya empieza a tomar color. Exactamente. Y ahora la vamos a tapar en sal. Y cuando digo tapar, es tapar. Ya le vamos a tirar un fuego que es un poco más fuerte. No, muy fuerte. Yo lo he visto en su capítulo de YouTube. ¿Sí? Se le pega con el Excelente. cuchillito. Estuve estudiando, parece. Estuve estudiando. Me parece muy, muy bien. Me parece Voy a traer una manzana, pero pensé en una cabeza de chancho. 3 segundos a la mano. Mano. Oye, Aquí tienes que estar atento. Si de repente tienes llama fuerte, para evitar que se queme, Se ¡pa! corre. Al lado. ¿a usted no le pasa en el sur, profesor, que se le acerca gente y que le quiere enseñar y le quiere echar cosas? Antes, ahora no, ahora es al revés. Claro, porque hay gente que es talibana, ¿no? Y que le dice, pero No, ¿cómo, tiene que- ¿cómo corta esto? ¿O cómo lo pincha? ¿Cómo es posible que lo pinche? Hay una regla. El dueño de casa es el capitán. Oiga, sacó trago, tome. Muy bien, me gustó. ¿Usted también le pone cuando está haciendo la parrilla? Por supuesto, ¿por qué no? Nosotros tenemos un lema aquí. Si se seca el asador, se seca el asado. Así que te imaginarás. Ahí estamos ya, po. Bueno, estamos, la tuvimos como 20 minutos, un poquito menos quizás. Ahora vamos a sacar la costra. Así que con un cuchillo, vamos. Vamos a apoyarnos ahí. Así que ahora vamos a sacarlo. Gracias, señor asistente. Muchas gracias, me faltaba la pinza, herramienta que no puede faltar, ¿ah? La carne nunca se pincha. Vamos a cortar en contra de la fibra. Entonces, en contra. Entonces se va a sentir mucho más blandito después. Estamos más o menos delgados. Vamos a sacar este con un poquito de grasa. ¿Qué pasaste, weón? ¿Qué tal? Está hablando, está duro, ¿no? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? Es una carne súper blanda. Jóvenes, por favor, vengan a disfrutar también aquí. No solamente Marcelo tiene derecho, ¿no? Yo voy a cortar otro poquito. Oye, increíble. Muy guapa la osornina. Sí. Son, pero filete de primer corte, ¿no? Vamos a ver. A ver qué tal el estudiante. Hay que ir por el corte. al revés. Entonces tendríamos que ir ahí. Eso es. Y bueno, y este para mí. Te pasaste.
Realmente, ¿ah? Rico. Gracias. Para el gran choripán. Para el típico choripán chileno. El vasito de vino al lado. Y ahí me gusta con pebre generoso. Estamos listos. Vamos. Con el animal. Guayo. Oye, Me lo sostiene ahí. Se saca. Oye, cómo suena. Ahí está, mira. Completamente dorado. Se pasó. Así que ahora hacemos el corte de rigor. Po. Es exactamente ahí, donde termina la cuarta costilla. Mira el color perfecto. Y es muy jugoso, ¿ah? Sí, tiene harto jugo. La tabla estaba seca y mira cómo está ahora. Espera, te invito a probar Vamos. de ahí. ¿Qué te parece? Está caliente, güey. Y vos, Muy distinto a la punta de ganso. Esto es carne asada, lo otro es carne grillada. Exactamente. Es totalmente Muy- otro absolutamente concepto. distinta. Esto es un asado. Esto es un asado. Esto es la grasa, se impregna por todas partes, el humo. Mira el dorado, ¿va? El dorado es perfecto. El dorado es perfecto, muy jugoso, tiene unas grasitas intramusculares. Exactamente, esa es la grasa. Siempre mi amigo termina picando. Es una carne que se nota que lleva mucho rato, por lo tanto tiene como ciertas craquelaciones, tiene como capas que hay que romper con los dientes. Claro. Y van distintos sabores, distintos jugos, salen grasa. Claro. No, es muy, muy, muy sabroso. Es un asado Muy que se sabroso. nota que tiene un tiempo. En Purranque con el profesor Clocker. Llenos de amigos acá en este campo maravilloso, en su campus universitario. El profesor que nos da estos cortes es una maravilla, es un asado de amigos, es un asado que requiere mucho vino, mucho tiempo, mucha amistad. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Marcelo, por haber venido. Espero que lo hayas disfrutado tanto como estás diciendo. No, absolutamente. Y gracias también por tus seguidores, por tu programa y por esto que nos llena de amor, de cariño por la cocina chilena. Porque el asado, este estomaguillo, es sin duda un plato único. Y ahora a comer mierda. ¡Esa!